Bueno, buenos días a todos de nuevo. Eh, Vamos a seguir viendo el tema 7, que es el diseño de un procesador de ciclo único. Y vamos a empezar la clase de hoy, como siempre, repasando cuáles fueron los conceptos claves que vimos en la clase pasada. La idea del tema, ¿cuál es? Diseñar un camino de datos desde cero. O sea, vamos a arrancar desde la nada y vamos a tratar de hacer un camino de datos en el cual, pensando en performance, hagamos que ejecute todas las instrucciones en un solo ciclo. De esa manera va a tener un CPI promedio igual a 1, todas van a demorar 1, y de esa manera esperamos que tenga muy buena performance, ya que por lo menos uno de los factores de la ecuación de performance va a ser el mínimo posible, en principio. Entonces hicimos un repaso de componentes combinacionales, un sumador, un multiplexor, la ALU. La gracia de todos estos componentes, o la característica de todos estos componentes, es que su salida depende únicamente de sus entradas. Después vimos los componentes secuenciales o componentes que usamos para almacenamiento, como registros, un banco de registros, una memoria. Que la característica de estos componentes es que su salida no depende de su entrada, sino depende de su entrada y de su estado actual. Entonces eso implica que tienen que tener algún modo de guardar y almacenar su estado actual. En general, todos los dispositivos que vamos a trabajar nosotros de este tipo secuenciales van a ser todos sincrónicos, o sea que van a modificar su estado con un flanco de reloj. Luego vimos que para empezar a diseñar el procesador conviene tomar como punto de partida el ISA, que es la arquitectura del set de instrucciones, porque lo que queremos hacer nosotros es ejecutar correctamente las instrucciones definidas. Ahora, dijimos que para no agarrar todo el conjunto de instrucciones, para hacerlo un poco más simple, que sea más claro, vamos a tratar de implementar un subconjunto de LISA, que son esas 7 instrucciones que están viendo ustedes ahora. Son 4 aritméticas y lógicas, una instrucción de carga, una instrucción de almacenamiento de memoria y un salto. Luego vimos que lo que hacíamos es para cada instrucción le hacíamos el RTL abstracto para describir qué hacen las instrucciones y usábamos abstracto. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos un camino de datos para saber realmente cómo se van a hacer las transferencias de registro. O sea, la idea justamente es diseñar un camino de datos en base a una transferencia lo más abstracta posible para ver qué es lo que tiene que hacer la instrucción. Y luego empezamos a colocar, según qué es lo que hacía cada instrucción, vimos qué componentes eran necesarios para su camino de datos, nos basamos en los formatos de las instrucciones y empezamos a armar tipo piecitas de rompecabezas y armamos una parte para hacer el fetch y otro camino de datos para hacer instrucciones aritméticas y después le agregamos también para hacer the load y store. ¿Preguntas sobre la clase pasada? Nos llegó Gianluca también. ¿Se entendió todo la clase pasada? Los caminos de datos. Ahora vamos con un pequeño... Se los puse acá, cómo sería lo que vamos armando, digamos. Ese era el repasito de lo que era el fetch de las instrucciones. Decíamos que para el fetch únicamente necesitábamos tener el PC, la memoria de instrucciones y un sumador para sumar 4. Luego, para hacer el camino de datos que habíamos visto para las instrucciones tipo R, para las instrucciones load, para las instrucciones store, habíamos visto que necesitábamos un banco de registro, por ejemplo para las tipo R porque leían sus operandos, la ALU sumaba los operandos y después el resultado de la ALU se escribía nuevamente en el banco de registro. Para la instrucción load necesitábamos agregar un generador de constantes que lo que hacía era extender en signo la constante inmediata que venía con la instrucción. Luego, ahora como la segunda operando de la ALU puede venir de dos fuentes diferentes, o sea, puede ser tanto del banco de registro para las instrucciones aritméticas
como la constante inmediata para las instrucciones load vector, necesitábamos un multiplexor que me elija cuál de las dos fuentes. La instrucción load lo que hace es, una vez que tenemos acá calculada la dirección, con esa dirección accedemos a memoria y el dato leído de memoria lo escribimos en el banco de registro. Nos pasaba acá también que ahora nuevamente, para escribir el dato del banco de registro, tenemos dos posibles opciones. El dato de salida de memoria, en el caso de la instrucción load, y el dato de la salida de la ALU, que es el camino este que viene por acá, para las instrucciones tipo R. Entonces eso no, nos pedía que activemos otro, o sea, nos pedía colocar otro multiplexor para evitar que cortocircuiten estos dos caminos. Y las instrucciones tipo store utilizaban de vuelta la ALU con la constante inmediata para calcular la dirección, pero lo único que hacían es necesitaban un camino para que el segundo dato leído del banco de registro llegue a la memoria de datos. ¿Se entiende hasta aquí el camino de datos? Fíjense que lo que hacíamos nosotros era, si necesitábamos problemas, porque podía haber algún problema de performance, poníamos dos memorias. Teníamos una ALU para que sume y poníamos un sumador aparte. O sea, no estábamos escatimando ningún tipo de recurso y lo que hacemos es poner lo que sea necesario de componentes. Lo que nos queda acá, de vuelta a la diapositiva anterior, fíjense que de esto del fetch nos queda una flechita en la cual es donde está la instrucción leída que va al aire. Y en principio en este camino tenemos justamente una flechita acá, que es de donde viene la instrucción, que también está conectada al aire. Después están casi todos los caminos también conectados, excepto este de la ALU de 0, que ya vamos a ver para qué se usa. Entonces, si estamos todo bien, como dice Santiago Latina, vamos a ver la instrucción que nos queda, que son las instrucciones branch. ¿Cómo hacemos con las instrucciones branch? Las instrucciones branch lo primero que hacen es, también leen dos registros del banco, porque también tienen el formato tipo B, que el formato tipo B es una variante del formato tipo S, ¿se acuerdan? El formato tipo S tenía dos registros fuentes. Y lo que hace estas instrucciones branch con los dos registros leídos es que los compara y para eso necesita en principio una ALU. ¿Cómo los compara? Los resta y lo que hace es verificar si la salida es igual a 0. Entonces, necesitamos leer dos registros del banco de registro y después usamos la ALU para compararlos. Pero eso es para saber si el salto tiene que saltar o no, porque el branch equal es un salto condicional. Salta si los valores son iguales. Pero lo que también tenemos que hacer es calcular cuál es la dirección de destino, para saber, en el caso de que sean iguales, a dónde va a saltar el salto. Para eso, como son el formato tipo B, que es una variante del tipo S, tiene una constante inmediata. Entonces la constante inmediata hay que extenderla en signo. Después hay que desplazar esa constante inmediata un lugar hacia la izquierda. ¿Se acuerdan por qué? Rosalba seguro sabe por qué. Exactamente, porque las direcciones, justamente la diferencia entre el formato S y el formato B es que el formato B, digamos, está la dirección desplazada un bit para poder hacer un número más grande, o sea, con 12 bits, hacer un número de 13 bits, aprovechando que siempre se salta a direcciones pares. Entonces, una vez que extendemos la constante, hay que desplazarla un lugar hacia la izquierda. Y después, el modo de direccionamiento de los saltos, si se acuerdan, es relativo a PC. O sea que siempre se salta tomando PC como registro base. Entonces necesitamos sumar esa constante extendida en signo y desplazada un bit hacia la izquierda a PC. ¿Estamos? Y eso nos va a generar la necesidad en principio de un nuevo sumador, porque no tenemos un sumador que sume PC con
la constante inmediata. Y si lo hacemos en la ALU se está usando para comparar los dos registros. Entonces necesito sí o sí un sumador nuevo. ¿Se entiende? Y además voy a necesitar un nuevo multiplexor. ¿Por qué? Porque ahora el PC puede venir de dos lugares. El valor nuevo de PC puede provenir de dos sitios diferentes, que son la suma anterior que tenía de PC más 4, que PC se cargaba siempre con PC más 4, o ahora puede venir de este cálculo de la dirección de salto. Entonces va a haber que agregar un nuevo multiplexor. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿cómo quedaría el dibujito solamente de la parte de los saltos? Fíjense, necesito el banco de registros que habíamos dicho para hacer la comparación de si el salto tiene que saltar o no. De acá leo los dos registros leídos. Con la ALU lo que tengo que hacer es que los reste y si son iguales, bueno, esto de alguna manera que vaya a la parte de lógica de control de salto para que evalúe si hay que saltar o no. Y por otro lado, de la instrucción, tomamos la constante inmediata, la extendemos, la desplazamos un lugar hacia la izquierda y ese lo sumamos a PC. Y este sumador, que es nuevo, digamos, nos va a dar la dirección de salto que después también de algún modo hay que hacerla llegar con un multiplexor a donde estaba PC. Dos observaciones sobre esta diapositiva. La primera observación fundamental es que si ven la parte del banco de registro de la constante y de la ALU, es muy parecida, por no decir igual, a lo que ya teníamos. O sea, ya teníamos antes un banco de registro, con las salidas del banco de registro podían ir a la ALU y en la constante inmediata ya teníamos un generador de constante que iba a la ALU, bueno, ahora lo mandamos a otro lado, pero o sea, son caminos que ya tenemos implementados en nuestro camino de datos anterior. Entonces, lo único que habría que agregar es este sumador nuevo. Y ahora, esta pelotita acá, este óvalo que está como desplazar un lugar hacia la izquierda, ¿se imaginan cómo se hace eso circuitalmente? Ahí Santiago hizo una pregunta y ya se la respondo. ¿Cómo hacen para hacer ese desplazamiento de un lugar hacia la izquierda? Claro, lo único que tienen que hacer es, Mateo dice se cablea un bit a la izquierda, lo único que tienen que hacer es a los cables moverlos del lugar, digamos, o sea, no tienen que hacer ninguna lógica, ninguna compuerta. Esto es, por suerte, simplemente es decir, el bit 0 lo ponemos a 0 y los bits del 1 al 31 los tomamos de los de acá, pero corridos. ¿Me explico? Entonces, este bloquecito lógico, que no es ni siquiera un bloque, es acomodar los cables de manera diferente, nada más. Pero lo dejamos ahí para que ustedes se acuerden que hay que desplazar un bit, la constante, en el caso de las instrucciones de salto. Y me preguntaba Santiago en el chat, ¿el cálculo del salto se hace al mismo tiempo que la comparación? Sí, por dos motivos. Primero, porque no te olvides que en realidad lo que estamos haciendo acá es que toda la instrucción se hace en un solo ciclo. ¿Estamos? Entonces, vos vas a tratar de hacer todos los datos, vos vas a ir propagando tus señales por todo tu camino de datos y al final de todo, PC se va a escribir al final del ciclo. ¿Me explicó? Entonces vos vas a hacer la comparación, vas a hacer el cálculo de la dirección, vas a hacer todo lo que tenga que hacer, hasta las señales de control de los multiplexores, todo listo para que cuando llegue el final del ciclo, recién ahí se escribe PC con el valor correcto, que no sabes cuál será. ¿Estamos? Pero se hace todo al mismo tiempo por las dudas. ¿Estamos? Eso es porque el criterio es dupliquemos hardware, pongamos hardware de más para que esto se haga bien y se haga todo en un solo sitio. Porque está pensando, recuerden, en performance.
Bueno, ¿dudas con respecto a este camino de datos de los branch? Lo que nos queda ahora es, tenemos un pedacito de camino de datos para el fetch, un pedazo de camino de datos para las instrucciones de tipo R, load y store, y otro pedazo de datos para las instrucciones branch. Lo que voy a hacer es unir, como rompecabezas, esos tres pedazos, inclusive alguno está un poco duplicado, y me queda, bueno, eso está ahí, el desplazamiento de izquierda es simplemente cambiar el cable de lugar, me queda el camino de datos completo, que viene a ser una cosa así. Entonces, ahí uno puede decir, este tipo está loco. Es un miércoles, son las 8:20 de la mañana, y mira lo que nos muestra. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver con un poquito de detenimiento y con calma, no es nada del otro mundo que no hayamos visto por separado. Y vamos. Está el PC. El PC va y le da su valor a la memoria de instrucciones. La memoria de instrucciones dijimos que teníamos memoria separada porque todo se tiene que hacer en un mismo ciclo. La memoria de instrucciones nos dice cuál es la instrucción leída y simplemente de acá tomo todos los campos que yo necesito para el banco de registros, los campos de lectura, el campo de escritura y directamente acá el valor de toda la constante inmediata. Luego, por ejemplo, en una instrucción tipo R, va a ser la operación que tenga que hacer en la ALU tomando los valores del banco de registro y después va a pasar el resultado, como hemos dicho, al banco de registro. Una instrucción load va a calcular la dirección con el dato leído del banco de registro y con la constante, va a elegir este camino en el multiplexor, el camino de abajo. Con eso genera una dirección con la que accede a la memoria de datos y el dato leído después, con este camino del multiplexor, lo graba en el banco de registro. La instrucción store toma el mismo cálculo de la dirección que el load, o sea, el dato del registro, la constante inmediata, con eso calcula la dirección y el dato que va a escribir lo saca del banco de registros. Y finalmente el branch toma la constante inmediata, desplaza en un lugar, toma el PC de acá, digamos, de esta parte, lo suma con ese sumador y acá está el multiplexor que yo les contaba, que es donde se elige si el dato que se va a escribir en PC viene de la dirección de salto o viene de la parte de PC más 4. Y eso es un camino de datos para implementar, hasta ahora, digamos, por eso dice un 1 arriba, digamos, lo que son las 7 instrucciones que queremos nosotros del subconjunto de Lisa de RISC-V, pero considerando que se hacen todas en un único ciclo. Fíjense que tenemos un registro, dos memorias separadas, un banco de registro, todo se escribe al final del ciclo. Todo lo demás es combinacional. Entonces, la idea es que una vez que se escriba el valor nuevo de PC, después de un cierto delay, que es el retardo propio de propagación del registro, digamos, del clock to Q, que se llama, desde que llega el flanco hasta que la salida está estable, hasta que los datos están estables a la salida, hay un pequeño retardo, y a partir de ahí los datos se van propagando por todos lados, por donde puedan, ¿estamos? Hasta llegar, hasta donde puedan, se va haciendo lo que se hace. Fíjense que si yo, por ejemplo, tengo una instrucción tipo R, es una de las más fáciles, igual se va a calcular acá una constante inmediata, igual se van a generar todos estos valores, simplemente que en una instrucción tipo R a este multiplexor hay que decirle toma el dato de acá, no de acá. Y a este multiplexor hay que decirle toma el dato de acá y no de acá. Y a este multiplexor hay que decirle toma el dato de acá, de abajo, y no el de la salida de la memoria. ¿Se entiende? Pero las memorias igual van a leer algo, igual van a acceder a algún dato, el tema que si no tengo las señales de control, la memoria no hace nada. ¿Se entiende? Todas las señales se van propagando al mismo tiempo por todos los lugares donde pueden.
¿Preguntas? Dos pequeñas observaciones tiene esto. Si ustedes venían siguiendo, por ejemplo, acá, para el branch, la constante inmediata recibía una constante de 12 bits. Con eso generaba los 32 bits que necesitaba y después los desplazaba. Si ustedes se fijan en el anterior, para acá, para los load store, también recibía una constante de 12 bits. Con eso los extendí en signo y los usábamos acá. Sin embargo, ya en este último dibujo, donde está todo, les puse que recibe 32 bits. ¿Por qué les puse que recibe 32 bits? Porque si ahora tenemos todos los formatos juntos, ¿estamos? La constante se genera de diferente manera la extensión de signo, porque la constante está partida en diferentes campos de la instrucción. Entonces lo más fácil es directamente recibir los 32 bits de la instrucción y generar los 32 bits de constante correspondiente. Y esto ya no es necesariamente una extensión de signo. Esto va a hacer una... O sea, son un poco más de compuerta, pero tiene alguna lógica que, dependiendo de cuál sea el opcode de la instrucción, porque necesita el opcode, va a generar la constante según el formato de la instrucción, extendido en signo. ¿Se entiende? Por eso está el 32 ahí. Y fíjense que ya en este dibujo ya casi no tenemos ninguna flechitas sueltas. Los que me están quedando como flechitas sueltas son todas las señales de control. La señal de control de escritura del banco, la señal de control de la ALU para ver qué operación hace la ALU, las dos señales de control de la memoria para ver si escribe o lee, y después estas tres señales de control de los multiplexores, que me van a decir los multiplexores qué valores tiene que seleccionar. Me pregunta Mateo si sería otro multiplexor. ¿Qué cosa sería otro multiplexor, Mateo? No estoy entendiendo la pregunta. ¿Te refería al generador de constantes? Ah, sí, va a ser un poquito más compleja. Va a tener algún multiplexor, va a tener alguna otra lógica, va a tener algunas compuertas, pero básicamente lo que les importa a ustedes es el concepto, por lo menos, que es que recibe toda la instrucción, ¿no? Y genera una constante inmediata de 32 bits. ¿Cómo la va a generar? Bueno, va a depender de los bits que va a considerar, va a depender de cuál sea el formato. Y va a distinguir el formato según el código de operación de la instrucción. Entonces ahí va a haber que una serie de decodificador, por decirlo así, para decodificar el opcode y con eso manejar algunos multiplexores para ir armando, digamos, esta constante de acá de 32 bits. Y después, por supuesto, extenderla encima. Me pregunta Tilio, ¿PC y los sumadores también deberían tener señales de control? Es una buena pregunta, Tilio. Y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque los sumadores lo único que hacen es sumar. ¿Estamos? O sea, no necesitan, no hacen ninguna otra función que no sea sumar. Entonces, este va a sumar siempre 4, este va a sumar estas dos entradas. Entonces, vos le vas a poner valores estables en la entrada y después de un cierto retardo te van a generar valores estables a la salida. No necesita ningún tipo de control los sumadores. PC podría tenerlo, pero directamente como hacemos que se escriba todo con el clock, digamos, el clock lo tienen en principio PC, las memorias, los registros, pero no lo dibujo para simplificar, digamos, el esquema, digamos. Pero la señal de control, digamos, de todo esto, también tienen una señal de reloj, que es la que la sincroniza a todos y hace que todos se escriban cuando llegue el flanco de reloj necesario, digamos. Me dice Mateo, pero en este caso, al hacer el branch se pierde el valor anterior de PC. De vuelta, la instrucción se ejecuta todo en un solo ciclo. O sea, cuando la instrucción termine, vos vas a escribir el nuevo valor de PC. Y ahí, en el ciclo siguiente, vas a empezar a ejecutar la próxima instrucción. Entonces sí, vas a perder el valor anterior de PC. Pero cuando termine el ciclo.
cuando termine una instrucción aritmética, también vas a perder el valor de PC, porque lo vas a sobreescribir con PC más 4. ¿Por ahí va la pregunta? Entonces, esto, no pierdan de vista que todo se ejecuta en un solo ciclo. Esto funciona siempre y cuando haya una señal de reloj que me maneje todos los componentes secuenciales y solo se escriben los componentes secuenciales al final del ciclo. Entonces yo tengo todo un ciclo para que las señales se propaguen por todas partes, hagan todos los cálculos necesarios, algunos inclusive al vicio, porque yo no estoy decodificando en ningún lado la instrucción, o sea, yo no estoy sabiendo qué instrucción es, simplemente estoy acá, este sumador me va a calcular PC más 4 por las dudas, y después voy a ver si lo utilizo o no, ¿te entiendes? Pero yo lo calculo igual. Este me va a calcular la dirección de salto, y después veo si lo utilizo o no, pero yo lo calculo igual. ¿Me explicó? La ALU, por ejemplo, si es una instrucción store, bueno, si es una instrucción store, la ALU va a hacer algo. En realidad, casi todas las instrucciones hace algo la ALU, ¿sí? Pero la memoria, digamos, o sea, va a tener una entrada de direcciones y una entrada para escribir. Pero si yo no le doy las señales de control, la memoria no va a hacer nada. Pero las señales las va a tener calculadas. Sus entradas, perdón, no sus señales. ¿Alguna otra pregunta? Es importante que entiendan bien cómo funciona esto, porque el uno este de acá arriba es clave, ¿no? Ahora yo le voy a agregar una pequeña cosita más, después le voy a agregar otra pequeña cosita más, después le voy a agregar otra pequeña cosita más. Entonces, si hasta acá tenemos duda, después se va a hacer una avalancha. Entonces es preferible atajarlo antes, digamos, para ir actuando en consecuencia. ¿Me siguen hasta acá? Los Benjamines, los Santiagos, todos los demás. Bueno, si hasta acá estamos bien, vamos a entrar a empezar a ver las señales de control, que son básicamente los cablecitos sueltos que me están quedando en este camino. Vamos a tratar de eh, encargarnos de eso, digamos. Fíjense, en el diagrama anterior nos quedaban 7 señales de control por especificar. De vuelta, tenemos una de escritura en el banco de registros, escritura en memoria, lectura de memoria. Ahí tenemos 3. La de la operación de la ALU, 4, que además estos son varios bits, y después 3 multiplexores. Esas son las 7 señales de control que nos falta ver de dónde sale sus valores. Ahora, una de ellas es la función de la ALU, que típicamente dice ahí es de 4 bits. O sea, tenemos una ALU que recibe 4 bits de control. Eso implica que puede hacer ¿cuántas funciones? Facilísimo. ¿Cuántas funciones puede hacer? 16 funciones. Perfecto. Ahora, el tema es que si nos ponemos a analizar, por lo menos para el subconjunto que tenemos ahora de instrucciones, no necesitamos todas las funciones de la ALU, no necesitamos 16 funciones de la ALU. Veamos qué es lo que hacemos. Para la instrucción load y para la instrucción store, necesitamos que sume, nada más. Porque lo que hace es sumar la constante inmediata con el valor del registro para calcular el modo de direccionamiento indexado con el cual accedemos a memoria. Entonces, realmente lo único que tiene que hacer la ALU es sumar. Para la instrucción branch, la ALU lo único que tiene que hacer es restar para comparar los dos registros y saber si son iguales. ¿Estamos? Pero es la única función que necesitamos. Y después, para las instrucciones tipo R, que tenemos 4, suma, resta, AND, lógico y una OR lógica, tenemos que hacer que haga, bueno, justamente eso, su función. O sea, una suma, una resta, una AND lógica o una OR lógica. Entonces, en realidad, ¿cuántas funciones estamos necesitando de la ALU nosotros hasta aquí? 4. Que sume, que reste, que haga una AND o que haga una OR. Entonces, si necesitamos 4 funciones, ¿para qué vamos a hacer una lógica de decodificación de 4 bits? Que necesitamos solamente 2. ¿Se entiende? Y además,
está un pequeño factor que es que, digamos, la ALU se usa un poco después que las demás señales. En el sentido, no todas las señales se usan en el mismo momento. Entonces, ¿por qué? Porque de vuelta, en el dibujito este de acá, para saber qué operación tengo que hacer con la ALU, y bueno, ya tengo que tener los operandos listos. Para tener los operandos listos, ya tengo que haber leído los datos del banco de registro, haber generado la constante inmediata. Entonces, para saber qué operación tengo que hacer después de la ALU, ya por lo menos tengo que haber leído el banco de registro, mínimamente. Si no, no puedo hacer nada. Entonces, no es necesario que esta señal de control esté apenas empiece la instrucción, digamos. Puede demorarse un poquitito más, porque tengo este retardo que me permite que necesito todas las señales estables para que esto me genere un resultado estable a la salida. ¿Entiendes? Entonces tiene un poquito de margen, digamos, de operación ese control de la ALU. Entonces, con esas dos características, o sea, que no necesitamos todas las funciones y que además podemos demorarlo un poquito la decodificación, se nos ocurre hacer que la ALU tenga un control local, un control particular, que sea separado del control principal. ¿Por qué hacemos esto? Ya vamos a ver, porque nos va a simplificar la construcción de la unidad de control del control principal. Va a ser mejor, ¿se acuerdan como el divide y reinarás? Que es bastante típico y usado en programación. La idea es que en vez de tener una unidad de control grande que me genere todas las señales, vamos a tener dos unidades de control. Esas dos unidades de control van a ser mucho más chicas y mucho más simples de diseñar. Nos va a reducir el tamaño y el retardo del control principal. ¿Se entiende un poco la idea? O me creen por lo menos con la idea. Para eso entonces, en vez de hacer todas las señales de control, vamos a centrarnos en las señales de control de la ALU por el momento. Y fíjense que este es un control que es, ya les dije recién, un control local específico para la ALU, y lo que tiene de característico es que es totalmente combinacional. O sea, el control va a depender únicamente de eh, un campo, digamos, de 2 bits, que le vamos a llamar ALU Operation, que eso me va a decir, che, fíjate, lo que tenés que hacer son las 4 funciones principales, son 3 funciones principales que dijimos recién, que cuáles son: sumar, en el caso de loadStore, restar, en el caso del branch, y hacer lo que la instrucción tipo R tenga que hacer. Esas son las 3 funciones, llamémoslo. ¿Tá? Ahí Rosado dice suma, resta, and y or. En realidad, a la and y or y a la suma y resta de las tipo R las vamos a agrupar todas juntas en que haga lo que sea que de tipo R. ¿Me explico? Porque las tipo R que se manejen por su lado, porque esas son las que van a usar mucho la ALU, se supone. Entonces las 3 funciones principales son sumar, en el caso del load store, restar en el branch y hacer lo que las instrucciones tipo R hagan. ¿Entiende? Entonces para codificar esas 3 funciones necesitamos 2 bits. Y para las instrucciones tipo R nos vamos a necesitar también los campos función que tenían el formato de instrucción tipo R que nos permitía distinguir las distintas instrucciones aritmético-lógicas entre sí. Entonces con eso podemos construir esta tabla que está aquí. Esa tabla también, de vuelta, el primer impacto suele ser: no se entiende nada, este tipo está loco, no se da cuenta que son las 8:30 de la mañana, cosas por el estilo. Pero, de vuelta, si las miramos con detenimiento, vamos a ver que no es tan difícil. La idea es que nosotros tenemos los opcodes de alguna manera de la instrucción. Nosotros vamos a saber si es una instrucción load, si es una instrucción store, si es una instrucción branch o si es una instrucción tipo R. ¿Vamos? Y vamos a hacer que esta señal ALUOP que vamos a generar nosotros sea 00 para las instrucciones load y store, 01 para la instrucción branch y 10 para las instrucciones tipo R.
Esto es algo que tenemos que ver ahora de dónde sale, pero por ahora créanme que lo vamos a hacer así. Entonces después, cuando llegue la instrucción load, ¿qué es lo que tiene que hacer la ALU? Sumar. Y los campos función no me interesan. Entonces esto se traduce en que el control real de la ALU, en los 4 bits que realmente tiene la ALU, tiene que tener un 0010, que eso es lo que le indica que la ALU sume. ¿Se entiende? Entonces, de vuelta, cuando yo tenga una instrucción load, tengo que generar una señal ALU operation cuyo valor sea 00. Eso me implique, le va a decir al control de la ALU que genere una señal de estos 4 bits que haga una suma. ¿Me siguen? Cuando venga una instrucción tipo store, también tengo que tener esta ALU igual a 00. También me va a hacer la misma salida el control de la ALU, que es una suma, despreciando completamente los campos de función. Cuando llegue una instrucción branch, ahora esta ALU operación la voy a poner en 01, y lo que tiene que hacer la ALU es restar. Para restar, las señales de control de 4 bits de la ALU tienen que ser 0110. Esta columna, digamos, viene dada por la hoja de datos de la ALU que yo esté usando. Esto no es que lo invento yo, esto es lo que viene dado por la hoja de datos de la ALU. Esto es lo que viene dado por eh, los formatos de la instrucción, y esto es lo que estamos inventando nosotros, la columna ALU Operation. Entonces después, cuando venga una instrucción tipo R, yo le voy a poner una ALU Operation de 1,0, y eso me va a decir, fíjate en los campos función. Entonces el control de la ALU va a tener que recibir los campos función, decodificar también esto, y generar estos valores de salida. Fíjense que acá, cuando recibe un 1,0 y todos estos ceros, también tiene que generar una suma. La salida tiene que ser la misma que la anterior. ¿Sí? Y cuando acá va a ser una resta, la misma salida que en el caso del branch, pero en el caso de que yo tenga una instrucción de resta. ¿Por qué lo hago así? Porque esto me va a permitir fácilmente ampliar eh, la operación de la ALU para todas las demás instrucciones aritmético-lógicas sin tener que cambiar estos 2 bits de ALU operation. Entonces yo eventualmente voy a poder hacer todas las 16 operaciones que hace la ALU si quiero, todas van a ser tipo R, y si yo tengo que agregar más instrucciones tipo R, por ejemplo, una hora exclusivo, lo único que tengo que hacer es poner de vuelta el campo ALU operación 1,0, poner el campo función correspondiente y hacer que genere la salida, el ALU control, correspondiente a lo que sería la función OR exclusivo que tenga la ALU. Pero no cambio nada toda esta parte de acá. ¿Se entendió? Sí, dice Mateo, Santiago, creo, dice un Benjamín. El otro Benjamín ya se durmió. ¿O no, Matienzo? No, profe, nada que ver. Ah, bueno, bien, Matienzo, bien ahí. ¿Se entiende la idea del control local de la ALU? Y si se fijan, esto no es nada del otro mundo para hacer, porque ustedes van a tener unas señales de control acá, 2 bits, todos estos campos de función, que van a ser muchos bits, pero no necesariamente necesitan decodificar todos los bits, y 4 señales de salida. Esto a la larga es combinacional, como dice acá arriba, créanme, ¿no? Ustedes lo pueden implementar de una manera relativamente sencilla con lógica de 2 niveles. Que eso se supone que han visto en diseño lógico, ¿se acuerdan? Me dice Santiago, ¿con qué criterio separa el campo de función para la suma y resta de los tipos R? O sea, ¿de dónde saco estos valores de acá? Esa es la pregunta, Santiago. Sí, me dice. Estos valores son los que vienen dados en la especificación de Lisa. Estos son los valores que Elisa me dice. La instrucción add tiene que tener estos valores del campo función. La instrucción AND tiene que tener estos valores de los campos función.
La instrucción OR tiene que tener estos valores en el campo de función. El diseñador de Lisa es el que definió los campos y les asignó los valores. El otro día creo que alguno de ustedes hizo una pregunta en Discord y le pasé como respuesta las tablitas para fijarse en de dónde, cómo se construyen las instrucciones. Si quieren, revisen, porque eso no era tema del práctico, pero bueno, como veo que un problema viejo lo vieron igual, lo van a necesitar para el laboratorio, así que busquen esas tablitas de cómo se traduce, digamos, de dónde se sacan todos los opcodes de todas las instrucciones. Entonces Mateo me hace otra pregunta y me dice, ¿separamos en dos controles para hacer que esto se pueda expandir, como dijo recién? El separar en dos tiene dos ventajas. Primero que yo podría expandir fácilmente este control local para agregar más funciones, sin tener que cambiar más funciones aritméticas lógicas, sin tener que cambiar estos dos bits de acá, de ALUOP, que van a ser parte del control principal. Entonces, agregar funciones el día de mañana, o sea, hacer que yo en vez de estas 7 instrucciones del subconjunto que estamos utilizando ahora, quisiéramos utilizar más instrucciones porque la ALU me da más posibilidades, yo este ALUOP lo tengo que mantener así como está. Y lo único que va a cambiar va a ser decodificar nuevos campos función para generar nuevas salidas del control de la ALU. Va a ser cambiar un pequeño bloquecito lógico y todo lo demás va a seguir funcionando igual. ¿Entiende? Entonces, ahora les muestro cómo quedaría el camino de datos con este pequeño agregado. Nos queda así como estaba. O sea, es el mismo que estaba antes, solamente que agrega una pelota que se llama el control de la ALU. Y fíjense, esta pelota de control recibe de acá unos cuantos bits de la instrucción. O sea, los tomo de acá, pero los podría tomar de acá lo mismo. ¿Cuáles son los bits que recibe? Son los campos de función. Fíjense, el 1214, si buscan los formatos de las instrucciones, es el campo func3. Y después el campo func7 recibe solamente el bit 30. ¿Por qué recibe solamente el bit 30? Porque aprovecha que los campos func7 para estas cuatro instrucciones son todos cero, excepto este bit de acá para la resta, que viene a ser el bit 30. Entonces lo único que necesita son estos tres bits y este bit. Y estos dos bits de acá. O sea que en total, este campo de control necesita por ahora solamente 6 bits de entrada y genera 4 bits de salida. Pero lo importante es que de esos 6 bits de entrada, solamente 2 los tenemos que generar nosotros y los otros 4 vienen de la instrucción. Entonces, qué es lo que hemos agregado, qué es lo que hemos cambiado al agregar esto? Las señales de control que tenemos que seguir generando son las mismas 7. O sea, tenemos de vuelta la señal de escritura del banco de registro, escritura de la memoria, lectura de memoria, son 3. La señal que antes era control de la ALU de 4 bits, ahora es operación de la ALU y es de 2 bits. O sea, hemos achicado un poco las señales que tiene que generar el control principal. Entonces me dicen, bueno, pero las pasó de 4 a 2. El cambio no es menor y parece chiquito, pero no es tanto. Y además, cuando haya que ampliar, ya estos van a seguir siendo 2. Antes capaz que tenía que modificar algunas cosas más, digamos. Y después las señales de control de los 3 multiplexores. Esas son las 7 señales de control que me están quedando en el aire. ¿Preguntas? ¿Quieren que hagamos un recreo ya? ¿O quieren que veamos 10 minutitos más y hacemos después el recreo a las 9? Es bastante información para procesar. Benjamín dice 10 minutitos más.
Bueno, perfecto. Sigamos, sigamos un poquito más. ¿Van bien hasta acá entonces? En general, van bien. Algunos están en silencio bárbaro, pero asumimos que van bien. Si vamos bien hasta acá, vamos de vuelta, nos quedan las señales de control. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para diseñar el control principal del procesador. Ya tenemos todo nuestro camino de datos, ¿no? Pensado para ser ejecutado en un solo ciclo. La mayoría de los componentes son combinacionales, algunos pocos son secuenciales y se escriben todos en el mismo instante con el flanco del reloj. Entonces, ¿cómo hacemos para diseñar el control principal ahora? Necesitamos el control principal, la salida tiene que ser las señales de control que vimos recién. Son 6 señales de control de un bit más una señal de control de 2 bits. Son 7 señales de control, 8 bits lo que hay que generar. ¿Está? Ahora, los valores que van a tener esas señales de control, ¿de qué dependen? O sea, ¿de qué depende, por ejemplo, el valor que va a tomar esta señal de control de este multiplexor? Y depende de la instrucción que se esté ejecutando, ¿o no? Si es una instrucción branch, tiene que tener el valor 1. Y si es una instrucción tipo R, tiene que tener 0. Y si es una instrucción load, tiene que tener 0. Y si es una instrucción store, tiene que tener el 0. Entonces lo importante es que el valor que toma esta señal de control depende de la instrucción que estamos ejecutando en ese momento. ¿Está? Y la instrucción justamente la identificamos gracias al opcode. Es el opcoder que nos va a decir si es una instrucción tipo R, si es una instrucción load, si es una instrucción store o si es una instrucción branch. Y acá llegamos a una conclusión que, por suerte, es totalmente combinacional el control. De vuelta, no hay ninguna máquina de estado finito que necesitemos hacer, porque todas las señales de control dependen únicamente de la única instrucción que se está ejecutando en ese momento, que se acaba de buscar en la memoria de instrucciones, se acaba de hacer el fetch. Entonces, cuando yo tengo la instrucción, ya tengo su opcode, y ahí nomás puedo decodificarla y generar todas las señales de control correspondientes. No es necesaria ninguna máquina de estado finito. ¿Por qué? Porque el procesador, la idea del procesador era que ejecute todas las instrucciones en un ciclo único. Benjamín se entusiasma, pues está bueno, un Benjamín. Y Leandro me pregunta, ¿esto es para este caso en particular nada más? Es una respuesta medio tramposa, la que tengo que darte, pero sí, es para este caso en particular nada más. O sea, de vuelta, en este procesador que diseñamos nosotros, el control es totalmente combinacional. Como les dije antes, la semana pasada, no es el único procesador que vamos a diseñar. Entonces vamos a diseñar otros procesadores en los cuales el control no sea combinacional y ustedes después van a decir, ah, pero realmente el combinacional era la posta, era mucho mejor, mucho más piola. Pero ya vamos a llegar hasta ahí, digamos, ya vamos a llegar. Por ahora, este es para este caso en particular. Después vamos a ver cuánto se generalice. No sé si queda respondida la pregunta, Leandro. Entonces, tenemos que una señal de control, una unidad de control, el control del procesador, tiene que generar 7 bits de salida tomando 7 bits de entrada, que son los del opcode, ¿no? Y hay un pequeño detalle, que fíjense, que en realidad, vamos para atrás, esta señal depende del branch, depende de saber si es una instrucción branch, pero también depende, como es un salto condicional, si los registros son iguales. O sea, van a saltar si los registros son iguales. No es que va a saltar con cualquier branch.
Entonces, en realidad, acá también tenemos que de alguna manera evaluar que si bien una instrucción branch y la salida de la ALU es igual a 0, entonces activame este multiplexor, poner la señal en 1. ¿Estamos? O sea, justamente para el branch no es solamente que necesitemos la señal PC source, sino que tenemos que identificar si es un branch y además ver si los registros que comparamos son iguales, porque el salto es condicional. Entonces, en realidad lo que vamos a generar con el control no es la señal de control esta, fuente de PC source, que es fuente de PC, sino vamos a generar una señal de control salto, ¿estamos? Que me indique si es un salto. Y después este control de multiplexor lo vamos a hacer con esa señal que generamos nosotros y la salida de la ALU conectadas con una compuerta AND. Necesitamos agregar una compuertita. ¿Se entendió esta parte? Y entonces la unidad de control principal del procesador nos queda básicamente en esa tabla, que es no solamente una tabla que tiene 5 rengloncitos, el renglón de título y 4 rengloncitos más, no es una tabla que me entre en una diapositiva, es una tabla que me entre en media diapositiva. Y eso es todo el control que necesitamos para nuestro procesador de ciclo único. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, veamos. Primero tenemos que identificar qué tipo de instrucción es. Y el tipo de instrucción lo hacemos con el opcode. Y las variantes son 4. Es una instrucción tipo R, es una instrucción load, es una instrucción store o es una instrucción branch. Que son los 4 que venimos manejando hasta aquí. Entonces, todas estas columnas de la tabla son mis señales de salida de la unidad de control. O sea, necesito una señal de salida para que se va a llamar ALU source, que es fuente de ALU. ¿Qué es eso? Volvamos al camino de datos. Es este multiplexor de acá, que me elige si la fuente de datos es del banco de registro con un 0 o la constante inmediata con un 1. Entonces, yo tengo que decir, para las instrucciones tipo R, ¿de dónde tiene que venir la fuente de la ALU? Del banco del registro. Entonces pongo un 0. Para las instrucciones load, ¿de dónde tiene que ser esta? Tiene que ser con la constante inmediata. Entonces pongo un 1. Para las instrucciones store, ¿de dónde tiene que ser, de dónde tiene que tomar la fuente de la ALU? De la constante inmediata. Entonces pongo un 1. Y para las instrucciones branch, ¿de dónde tiene que tomar la fuente de la ALU? Del banco de registros, para comparar los dos registros. Entonces tengo que poner un 0 para tomar del banco de registro. ¿Me siguen? ¿Cómo se asignan los valores en esa tabla de control? Elijan, a ver, elijan alguna otra señal de control. A ver, Santiago, Latina. Para no hacer todas, digamos, elijan una, digamos, son todas igual. La de branch, perfecto. La señal de branch era la que estaba acá. Entonces solamente esta se activaba en el caso de un salto. Entonces, para las instrucciones tipo R, branch tiene que ser 0. Para las instrucciones load, la señal de branch tiene que ser 0. Para las instrucciones store, la salida del control indicando si es un salto tiene que ser 0. Y para la instrucción branch tiene que ser 1. Entonces, justo esta señal de control es 1 para un branch, 0 para todas las demás. Y estas, de vuelta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contamos para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué 8 tienen 7? Tengo uno de más, me parece. Sí, uno de estos. A ver. Halo source. Este es un multiplexor, este es un multiplexor. Este es la escritura del banco de registro.
Este es el otro multiplexor, tenemos los tres, bueno, está bien, son 8 bits, está bien acá, son 7 señales de control, 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fíjense que estos ALU-OP son los que le habíamos dicho al control de la ALU. ¿Lo ven? Entonces, si era load store, tenía que hacer un 0, 0, 0, con un branch equal 0, 1, y con las tipo R 1, 0. Entonces volvemos acá y hacemos que con las load store esto sea 0, 0. Con el branch sea 0, 1 y con las instrucciones tipo R sea 1, 0. ¿Ven cómo generamos los 8 bits de salida? ¿Quieren hacer un recreo ahora? Por las dudas yo pregunto. O una diapositiva más. Lo que tiene de interesante esta tabla, fíjense, puesta así, es que si el día de mañana ustedes, o en el práctico, por ejemplo, eso va a ser el día de la semana que viene, no de mañana, ustedes tienen que agregar algún nuevo componente al camino de datos, porque quieren agregar alguna nueva instrucción, esa instrucción requiere un multiplexor, algún otro componente especial, alguna otra cosa, y necesitan agregar una señal de control. ¿Qué es lo que pasa cuando agregan ese componente y agregan una señal de control? A esta tabla tienen que agregarle una columna adicional, porque agregaron una señal de control. ¿No? Si además, o si en cambio, cualquiera de las dos opciones, ustedes quieren agregar una nueva instrucción, o sea, en vez de hacer las 7 instrucciones que soportamos, quieren agregar nuevas instrucciones en el subconjunto de Lisa, lo que tienen que hacer es agregar una nueva fila de la tabla y especificar. Cuando agregan una nueva fila, tienen que especificar los valores de las señales de control, de todas las señales de control, para esa nueva instrucción. Para ver si este tiene que tomar un 0 o un 1. Este tiene que ser 0 o 1. Este tiene que ser 0. Todas las señales de control tienen que estar especificadas para cada fila que ustedes agreguen en la tabla. Y si agregan alguna señal de control nueva, esa señal de control nueva tiene que estar especificada para todas las filas de la tabla. ¿No? Fíjense, por ejemplo, para comentarles un par de señales más, la señal de lectura de memoria solamente es 1 en la instrucción load. Para todas las demás es 0. La señal de escritura de memoria solamente es 1 para la instrucción store. Para todas las demás es 0. La señal de escritura en el banco de registro, las tipo R escriben en el banco de registro, entonces tiene que ser un 1. El load escribe en el banco de registro, entonces tiene que ser un 1. La instrucción store no escribe en el banco de registro, entonces tiene que ser 0. La instrucción branch no escribe en el banco de registro, entonces también tiene que ser 0. Y acá este multiplexor, que es el último que nos queda, es el multiplexor que me elige acá, es de dónde voy a tomar el valor a escribir del banco de registro, es un 1 si lo tomo de memoria y un 0 si lo tomo de la ALU. Entonces, las instrucciones tipo R escriben el banco de registro y escriben la salida de la ALU, entonces tiene que ser un 0. La instrucción load escribe en el banco de registro y escribe la salida de memoria, entonces esto tiene que ser un 1. Y acá tengo para las instrucciones store y branch dos condiciones de indiferencia. ¿Por qué? Porque son instrucciones que no escriben en el banco de registro. Entonces, en realidad, elija lo que elija, me da lo mismo, total, no lo voy a escribir. Entonces pongo condiciones de indiferencia que ustedes ya saben que me ayuda a simplificar cuando tengan que sintetizar esto. ¿Se acuerdan? Síntesis. Fíjense, otro detalle importante es todo lo que son escrituras siempre tienen que tener los valores 1 o 0. No pueden tener condiciones de indiferencia en una escritura, o sea, en un registro o en una señal de control de memoria. Las condiciones de indiferencia son solamente para los controles de los multiplexores. O eventualmente para el control de la ALU si no me interesa qué es lo que haga la ALU. Hacemos un recreo ahora, son las 9:05. Les dejo ahí para que
Medita en la tabla. Antes del recreo, ¿alguna pregunta? Les prometo que no les voy a robar un minuto después, como que siempre dice Gonzalo. ¿Alguna pregunta? Sí, dice Mateo, un buen momento para un café. ¿Me van siguiendo hasta acá? Ey, buenísimo. Si realmente entienden, vamos súper bien, Diego. Matías dice, ¿por qué es tan difícil esta materia? Porque eso la hace interesante, Diego. Bueno, son las 9:06. Hacemos un recreo de 10 minutos hasta las 9:16. Yo voy a detener un segundito la presentación, cámara, y nos vamos todos a estirar las piernas, al baño, a hacer un café, lo que sea. Volvemos en un ratito.
Yo ya estoy de vuelta. No vamos a arrancar todavía la clase, pero les aviso que estoy por las dudas. Alguno tenga alguna pregunta, alguna consulta. ¿Cómo están para hoy al mediodía? ¿Se sienten motivados o se sienten a punto de naufragar? Pases, con miedo, dice Rosado. No hay que tener miedo, hay que tener un poco de siempre estar el nerviosismo del examen, pero no es miedo, porque el miedo paraliza. Y si te paraliza en un examen de arquitectura de computadora, estás frito, sin duda. Bueno, vamos a ver cómo más miedo le da. No sé cómo está hoy el examen. No me dejaron hacerlo re difícil. No soy un buen motivador. Sí, creo que ya me lo han dicho antes también, Benjamín. Algunas características buenas puedo tener, pero se me hace que motivar a la gente no es de las mías. Pero bueno, vamos, ojalá les vaya bien. Tengo esperanza de que les vaya bien. Retomamos. Pregunta latina si hay algún tip para rendir. Un tip. No vale decir estudien el práctico, digamos. O sea, hagan los ejercicios prácticos. Claro, no llorar en el proceso tampoco, digamos. Cree en ti mismo. Si copias que no te atrapen. Sí, ponele, digamos. En realidad es preferible que no copien, digamos. Sí, no sé, no se me ocurre, digamos. Em, Soy malísimo por estas cosas. Bueno, retomemos. El cronograma es muy simple, no hay mucho que agregar acá. La idea es que hoy vamos a terminar el tema 7. Ustedes ya saben que a las 13 tienen el práctico, donde les van a evaluar el práctico 3. Y que ya ayer se publicó el enunciado de la guía del laboratorio 1, tema 6, en el cual ya hemos estado hablando con Benjamín, con Matienzo, antes de que empiece la clase. Es sobre programación en ensamblador, lo cual sé que no les gusta y los seguimos torturando con eso. Sin embargo, es un poquitito más fácil en el sentido de que el simulador es una cuestión web. Entonces simplemente es entrar a la página de la cátedra, hacer un clic, se abre una pestaña nueva y ahí tienen el editor, tienen el simulador, así que está todo, es integrado en una pestaña del navegador. Eso lo hace que por lo menos no tengan que renegar con instalaciones, con sistemas operativos, ninguna de esas cuestiones es tan simple como abrir una pestaña del navegador. Y ahí tipean y chao. Entonces eso facilita un poco algunas cosas.
el viernes vamos a tener clase, vamos a empezar el tema 8. Había un rumor por ahí que me llegó diciendo que les gustó el quiz, que así capaz hacemos otro el viernes. No sé si será cierto o no. Y nada más. Ah, sí, bueno, el lunes probablemente terminemos con el quiz. Y probablemente empecemos también, perdón, el lunes terminemos el tema 8 y si tenemos suerte empezamos el tema 9. Me pregunta Santiago en el chat si el miércoles no hay evaluación. ¿Cuál miércoles? Hoy tienen, el miércoles que viene también tienen. Sí, también tienen. Y el que viene también, y el que viene el parcial. Pues ya estamos cerca. Me dicen también que el rumor suena falso del quiz. Ya vamos a ver. Ustedes por las dudas siempre tengan una leída al tema, a las diapositivas que vimos en el tema anterior. Bueno, vuelvo a poner la tablita de control porque nos va a servir para lo que sigue. Dudas y preguntas. ¿Se entendió cómo se genera el control para el procesador de ciclo único? ¿Se entendió que es combinacional? Entonces simplemente tengo que generar 8 señales de salida en función de 7 bits de entrada. Y con esa tablita de control ustedes tienen varias maneras para, es una tabla de verdad a fin de cuentas, tienen varias maneras que ustedes han visto para sintetizar tablas de verdad. Quiero creer, ¿o no? ¿Siguen viendo un mapa de Carnot, ese tipo de cosas? Bien, menos mal. Bueno, pero sí han visto síntesis de tablas de verdad. Perfecto, sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sintetizar? Ah, dice que sí han visto un mapa de Carnot. Sí, bueno, algunos no se acuerdan, digo. ¿Cómo podemos hacer para sintetizar una tabla de verdad, un circuito combinacional? Hay varias maneras, pero la que yo recomiendo, la que a mí me parece la más simple, es directamente buscar, simplificar señales, buscar, ver si hay algunas señales que sean iguales a otras y utilizar condiciones de indiferencia y de esa manera escribir las ecuaciones para cada señal de salida como una lógica de dos niveles, o sea, como suma de productos. Y con esas ecuaciones lógicas las implementaría en un arreglo tipo PLA. ¿Se acuerdan? ¿Han visto arreglos tipo PLA? PLA es Programmable Logic Array. Es algo tan simple como un dibujito como el que está acá. Este dibujito de todas maneras no es 100% correcto con lo que venimos viendo porque tiene 6 bits de opcode y nosotros necesitamos 7 bits de opcode. Y tiene además una señal de salida más de las que venimos viendo. Pero la idea conceptual sí es la misma. O sea, ustedes van a recibir las 7 entradas de los 7 bits del opcode y con eso van a poner una serie de, un primer nivel de compuertas AND en los cuales los van a ir conectando a cada uno de los bits, ya sea negado o no, para saber si para determinar los tipos de instrucción. O sea, cuando esta AND se me active, porque van a ser los bits correspondientes, significa que yo voy a tener una instrucción de formato tipo R. Cuando esta AND se active, va a ser por una instrucción tipo load. Cuando esta AND se active, va a ser por una instrucción tipo store. Y cuando esta AND se active, va a ser por una instrucción tipo branch. Entonces, nuevas instrucciones, lo único que van a hacer agregar una compuertita más que tengo que conectarla según cuál sea su opcode para identificar qué instrucción es. Y la salida directamente es conectar los valores correspondientes para ver cuándo se activa. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá la señal que esta de escritura en memoria. Se activa solamente con la instrucción store. Entonces venimos acá y venimos la escritura, perdón, en memoria, solamente la conecto a la instrucción store. Entonces cuando esta se active, esta se activa.
¿Se ve? A veces, por ejemplo, con estas necesito poner alguna otra compuerta AND, pero fíjense que son, son pocos los casos. Digamos. Fíjense acá, a ver, ALUOP 1 solamente se activaba con la instrucción de tipo R. ALUOP 0 solamente se activaba con la instrucción branch. Entonces, ALUOP 1 solamente era activo con el tipo R. ALUOP 0 solamente era activo con el branch. Fíjense acá, se puede ver que la señal branch y la señal ALUOP 0 es la misma señal. Dice Rosalba en el chat que está teniendo algunos flashbacks de guerra. No quiero imaginar cuáles han sido las peleas que habrán tenido en diseño lógico. Digamos. Entonces, de vuelta, el control principal es combinacional. Lo mejor que pueden hacer, lo más simple, es una lógica de dos niveles. El día de mañana, cuando se amplíe ese control porque quieren agregar instrucciones, agregan una compuerta para decodificar la instrucción según cuál sea la instrucción y después las conectan a las salidas correspondientes. Y nada más. ¿Preguntas? ¿Se acuerdan ahora lo que es un PLA? ¿Lo han visto? Dibujitos así con ese, algún dibujito parecido, alguna lógica de dos niveles como lo estoy haciendo yo ahora. ¿Qué tiene de bueno esta escritura o esta manera de hacerlo a la señal, al control, o de una manera de sintetizar en realidad el circuito combinacional? Que no me importa si es mínimo, no me importa si realmente me puedo evitar alguna compuerta o una cosa, porque estamos haciendo un procesador, entonces no voy a escatimar dos compuertas o no, mirá, en vez de poner, me puedo ahorrar una OR si hago tal cosa. No me interesa, en cambio con esto me queda una síntesis que es muy simple de entender, muy simple de ampliar, eh, por ya sea que agregue señales de control nuevos o ya sea que agregue instrucciones nuevas, y a su vez es bastante pequeña, porque son unas cuantas compuertas AND y unas cuantas compuertas OR. O sea, no es una síntesis compleja, no es algo que no se pueda entender un ingeniero, digamos, con ver un dibujo. Digamos. No es una cuestión de, hay circuitos con reglamentación, con señales que van de un lado al otro. Simplemente conectan acá lo que sea que tengan que conectar, negado o no, y acá simplemente conectan las señales donde va a estar activa y chao. Mucho más fácil. Como dice Benjamín en el chat, simple y claro. Espero que después, cuando ustedes tengan que hacer práctico, también les resulte simple y claro. Ese es el objetivo, digamos. ¿Preguntas con el control principal? Ya Matías ya me dice, ya estoy mufando de vuelta. ¿Cómo nos queda el camino de datos completo entonces? Es lo mismo que teníamos antes, con el agregado acá de este óvalo grande, que es mi control combinacional, mi unidad de control, que recibe los 7 bits de opcode y genera todas las salidas de control para todos los multiplexores y demás. O sea, ya no tengo ninguna flechita suelta. Ninguna. Lo que le había comentado de que se genera la señal de control para indicar si es un salto y después, esta es la compuerta AND que agregábamos, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Si yo tengo un salto y además la señal de la ALU es 0, entonces sí hago activo este multiplexor en 1 para que me tome este camino, digamos, que PC se me actualice con el valor de PC más la constante inmediata, indicando que sí es un salto y sí tiene que saltar. Si ya sé que la instrucción no es un salto, esto va a ser un 0. Y si es un salto, pero los registros no son iguales, esto también va a ser un 0. Esa es la compuerta AND que agregamos que me conecta este señal 0 de la ALO. Y eso es todo el camino de datos. Lo cual no es que sea poco. ¿Estamos? Pero fíjense de vuelta, ¿cuál es el criterio que hicimos? Arrancamos de lisa
y fuimos agregando pieza a pieza qué es lo que hacía falta. No nos pusimos en ningún momento a decir, no, che, pero ya tenemos un sumador, fijémonos de utilizar. Si hacía falta otro, ponemos de vuelta. Hace falta otra memoria, ponemos de vuelta. ¿No? Todo, la idea es que se hace todo en un solo ciclo. O sea, yo actualizo PC y a partir de ahí las señales se van propagando. Se van propagando, cada uno va a tener su retardo, todo lo demás, y al final del ciclo se escribe PC, se escribe todo lo que haya que escribir y empieza una nueva instrucción en el ciclo siguiente. ¿Está claro? Nos falta ver un par de diapositivas que tienen que ver con cómo es el timing de este camino de datos, que son las últimas consideraciones para terminar el tema. Si recuerdan cómo hemos empezado el tema, hemos visto que en todo bloque combinacional el ciclo del reloj está determinado por el mayor retardo. O sea, tenemos que ver acá cuándo va a ocurrir nuestro mayor retardo en este camino de datos para ver de cuánto es el ciclo. ¿Se entiende? O sea, vamos a tener todo se ejecuta en un solo ciclo, pero tenemos que ver cuánto dura ese ciclo para que alcance el tiempo para hacer todas las instrucciones que queremos. ¿Me explico? Entonces tenemos que determinar cuál es el camino crítico. ¿Cuál es el camino, digamos, el crítico va a ser el más largo, ¿estamos? Y ese me va a determinar cuánto va a ser mi duración del tiempo, digamos, del ciclo, que es la que tiene que ser, digamos. Si yo pongo un tiempo menor que eso, significa que va a haber algunos momentos, algunas instrucciones que no les va a alcanzar el tiempo para poder completarse y van a dar resultados erróneos. Entonces yo tengo que poner un reloj de manera tal que alcance para poder hacer todas las instrucciones. Y para eso tenemos que ver cuánto demoran todas y cuál es la más larga, la que mayor retardo tiene. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hacemos para ver cuál es la que más retardo tiene? Veamos cuál es la que usa más unidades funcionales. Vamos para atrás. ¿A qué le llamo unidades funcionales? Unidades funcionales es el sumador. Unidades funcionales es la memoria de instrucción. Unidades funcionales es eh, el banco de registros. Este otro sumador, la ALU, la memoria de datos. La generador de constante no es una unidad funcional. ¿Por qué? Porque a la larga hemos visto que son un par de multiplexores, alguna que otra cosa más, pero no es gran cosa. Obviamente el desplazamiento en uno tampoco es una unidad funcional. Los controles tampoco los vamos a considerar como unidades funcionales. Podría ser el principal, pero vimos que era sencillo, vimos que era simple, o sea, son dos compuertas, o sea, el mayor retardo que puede haber para generar todas las señales son dos compuertas, entonces esto es muy fácil, entonces no lo consideramos. Tampoco consideramos unidad funcional los multiplexores, sino que son todos aquellos dispositivos más grandes, digamos, los que realmente impliquen algún retardo, un retardo considerable, o sea, un retardo que sea más de dos compuertas, tres compuertas. Entonces, ¿cuáles son las unidades funcionales? Acá, este sumador y esta memoria de instrucción. Fíjense que está puesto medio a propósito a la misma altura. ¿Por qué? Porque las dos utilizan como entrada PC. Entonces, esto va a tener su tiempo de propagación, esto va a tener su tiempo de propagación. Pero a la larga no se suman estos dos tiempos de propagación. ¿Por qué? Porque las señales están estables al mismo tiempo para ambos. O sea, los dos necesitan, en este caso, PC. Entonces, cuando PC esté estable, este va a ser su retardo, este va a ser su retardo. Y va a ser el más largo de los dos el que me va a condicionar la salida. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué instrucciones usan la memoria de instrucción? Todas. ¿Qué instrucciones usan el banco de registro? Todas. ¿Qué instrucciones usan la ALU? Todas. ¿Qué instrucciones usan la memoria? Bueno, ya acá no todas.
sea, el branch no la usa, la instrucción tipo R tampoco la usa. Entonces, en principio, las que lo usan son el load y el store. Esas serían las más largas. ¿Se les ocurre alguna cosa más? La instrucción store, por ejemplo, utiliza la memoria de instrucción, utiliza el banco de registro, utiliza la ALU para calcular la dirección y después accede a memoria para escribir el dato. Y ahí termina. La instrucción load utiliza la memoria de instrucción para leer la instrucción, utiliza el banco de registro para leer el operando, utiliza la ALU para calcular la dirección, utiliza la memoria para obtener el dato y después escribe el resultado en el banco de registro. ¿No? Las instrucciones tipo R que también escriben en el banco de registro se saltean la memoria. O sea que en principio lo hacen al mismo tiempo, digamos, al mismo tiempo que uno podría estar accediendo a memoria, podría estar guardando el banco de registro en instrucción tipo R. O sea que, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? La instrucción más larga resulta ser la instrucción load, porque después de acceder a la memoria, también tiene que acceder por segunda vez al banco de registro. No hay ninguna instrucción que acceda dos veces al banco de registro y a memoria. Las que acceden dos veces al banco de registro no acceden a memoria. La otra que accede a memoria no accede dos veces al banco de registro. ¿Se entiende? Entonces, la instrucción load resulta ser la que más unidades funcionales usa. Y de vuelta, este sumador no lo considero. ¿Por qué? Porque se hace a la larga en simultáneo con el acceso a la memoria de instrucción, el acceso al banco de registro. O sea, este camino es tranquilo con respecto al de abajo. Lo mismo que este camino. O sea, la instrucción load, por ejemplo, o el branch, usan esto, pero la instrucción load sigue utilizando más unidades funcionales que el branch o que esta parte de arriba. Entonces, para el camino crítico, por suerte, toda esta parte de arriba no me influye. Y el camino crítico viene a ser el uso de la memoria, más el uso del banco de registro, más el uso de la ALU, más el uso de la memoria de datos, más después el uso del banco de registros nuevamente para escribir el resultado. Y eso lo hace únicamente la instrucción load, que es lo que está ahí. La memoria de instrucciones, leer del banco de registro, hacer la operación en la ALU, leer en la memoria de datos y escribir el resultado en el banco de registros. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Buenísimo. Entonces vemos que nuestro peor caso es la instrucción load. Y ahora fíjense, suponiendo que las memorias tienen un retardo de 200 picosegundos. La ALU y los sumadores de 200 picosegundos también. Y el banco de registro de 100 picosegundos. Todos los retardos son despreciables. ¿Cuánto va a demorar la instrucción load? Fíjense que lo que tienen que hacer es sumar todos los retardos. O sea, primero el de la memoria de instrucciones. ¿Cuánto era? 200. Después del banco de registro. 100. Vamos 300. Después la ALU. Son 200. Vamos 500. Después la memoria de datos. Son 200. O sea, vamos 700. Y después escribir el resultado en el banco de registro. Otros 100. Son 800 picosegundos. Como dice exactamente Santiago en el chat. Santiago Latino. Entonces, con esa suposición, eso es lo que demora la instrucción load. ¿Y cuánto duran las demás? ¿Quién se anima a hacer para una tipo R, por ejemplo? Pido no, dice Matías. Lo hagamos entre todos para una tipo R. ¿La tipo R accede a la memoria de instrucciones? Sí. Entonces sumamos 200. ¿Accede al banco de registro? Sí. Sumamos 100 más, vamos 300. ¿Hace una operación en la ALU? Sí. Sumamos 200, vamos 500. ¿Accede a la memoria de datos? No. No sumamos nada. ¿Escribe el resultado en el banco de registro? Sí. Sumamos 100 y vamos
600 en total para la tipo R. O como dice Santiago, dura 200 menos. Perfecto. Me pregunta Mateo, ¿cuánto dura la store? Lo veamos. La store demora los 200 de las instrucciones de datos, perdón, de la memoria de instrucciones. 100 del banco de registro, vamos 300. ¿Opera en la ALU? Sí. Sumamos 200, vamos 500. ¿Accede a la memoria de datos? Sí, señor. Sumamos 200, vamos 700, pero no escribe el resultado en el banco de registro. Entonces la instrucción store sería 700. ¿Está? Y el branch lo pueden calcular también, eso se los dejo para que lo hagan ustedes, pero por más que tiene sumadores y la ALU, fíjense que de vuelta el sumador se hace en paralelo con la ALU, y aún así no es mayor que el load. Entonces nuestro peor caso es la instrucción load, esa es la más larga, esa es la que me va a determinar el tiempo de ciclo que va a tener mi procesador. O sea, supongamos que con estos ejemplos yo tengo un tiempo de ciclo de 800 picosegundos, entonces ¿cuánto va a ser la frecuencia máxima que puede tener este procesador? Uno sobre 800 picosegundos, dice Santiago, y eso ¿cuánto da? 1,2 gigas. Pregunta, alguno que tenga una calculadora a mano. Bueno, la inversa del tiempo de ciclo. 1,25 GHz, dice Mateo. Bueno, puede ser. Entonces, si yo pongo una frecuencia más alta que esa frecuencia, el tiempo de ciclo va a ser más corto y significa que la instrucción load no va a terminar. O sea, la instrucción load, si no le doy 800 picosegundos, eventualmente no va a terminar. Las otras sí, pero load va a haber problema. Y cada vez que yo tengo una instrucción load en mi ciclo, en mi procesador, voy a obtener algún funcionamiento incorrecto. ¿Se entiende? ¿Se entendió todo hasta acá? Lo cual nos lleva a sacar alguna conclusión. Con esto estamos violando uno de nuestros principios de diseño. ¿Se acuerdan los principios de diseño generales? No eran solamente principios de diseño de ISE. Antes de ver el principio de diseño me hace una pregunta Santiago. ¿Tiene que ser justo o debe demorar un poco más? Bueno, esto como digamos que es un ejemplo simplificado que te estoy mostrando, pero tiene que ser por lo menos eso. O sea, el retardo mínimo que tenés que tener es de 800 picosegundos en el ejemplo. Si vos lo haces de 850, te asegurás que va a andar bien. Si lo haces de 1000 picosegundos o un nanosegundo, te asegurás que va a andar bien. ¿Entiendes? Pero el retardo mínimo te implica la frecuencia máxima. O sea, vos podés poner como máximo 1,25 GHz. Si vos le pones 1 GHz, o sea, menos frecuencia, te va a andar bien. ¿Estamos? Pero si le pones 1,5 GHz de frecuencia, te va a andar mal. ¿Se entiende? Te estoy dando los retardos mínimos de la frecuencia máxima. Cualquier cosa de esa que vos te estires para el otro lado, va a estar seguro. Y para un lado va a estar seguro y para el otro lado va a estar totalmente incorrecto. Pero bueno, ¿cuál es el principio de diseño que no estamos respetando? A ver si alguno se acuerda del principio de diseño. Puede haber dos principios de diseño. Hay uno que decía hacer más rápido el caso más común. Y no sé si las instrucciones, o sea, estamos haciendo que todas, porque de vuelta, piensen esto. Si nosotros ponemos, vuelvo por acá, ponemos que la duración del ciclo está determinada por el mayor retardo, dice al principio. Entonces nosotros calculamos cuál es nuestro camino crítico y resulta ser el de la instrucción load. Entonces después con eso pusimos que la instrucción load demoraba 800 picosegundos y todas demoraban menos. Pero ese cálculo de todas demoraban menos me sirve para determinar cuánto es la frecuencia del reloj. Una vez que yo le ponga el reloj fijo de 800 picosegundos de 1,25 GHz, todas las instrucciones van a trabajar a 800 picosegundos. ¿Se entiende? O sea, las que antes o podrían demorar menos,
van a estar trabajando a 800 y pico segundos. Van a estar trabajando a 1.25 GHz. ¿Por qué? Porque todos tienen un único reloj, todas tienen el mismo reloj. ¿Se había entendido eso? Entonces lo que estamos haciendo acá, el principio de diseño que no estamos respetando, es que estamos perjudicando a todas por culpa de la peor. Tenemos que determinar el camino crítico. Ese es el camino más largo. Ese es el peor. Y después hacemos que todas funcionen como la peor. Entonces estamos perjudicando a todas por culpa del load, como dice Mateo en el chat. Y eso no es algo que nos guste. Lo estamos haciendo. O sea, a la larga el procesador va a funcionar, va a tener un CPU igual a 1, o sea, eso está bueno, pero resulta que me va a generar un problema de performance. ¿Por qué? Porque resulta que mi tiempo de ciclo va a ser largo. Pues se podría haber hecho más corto, pero yo no puedo subirle la frecuencia a este procesador. Porque si le subo la frecuencia al procesador, él va a dejar de funcionar correctamente. Entonces yo tengo un CPI bajo, tengo un CPI igual a 1, que es ideal en principio, pero tengo una duración del tiempo de ciclo larga. Entonces el producto al final no sé si me va a resultar conveniente. ¿Está claro? Y por supuesto tampoco podemos hacer que el reloj sea variable para cada instrucción. Primero porque no existe tal reloj variable. Y segundo porque dependería de la instrucción, o sea, dependería ya de la decodificación de la instrucción. Y la decodificación la estamos haciendo en el mismo ciclo. Entonces no podemos hacer que el reloj varíe en función de algo que se está ejecutando al vuelo, por decirlo así. Fíjense también otro pequeño problema que tiene es que nos hicimos los exquisitos y no reutilizamos nada. O sea, si había que poner otro sumador, poníamos otro sumador. Si había que, che, pero Lalo puede sumar, pongamos igual un sumador, pongamos dos sumadores, tiremos cable por todos lados. Pero no hace falta, capaz que yo puedo mandar, tiremos cable. No hemos hecho ningún tipo de ahorro. Eso implica que va a ser un poquito más grande, y si es más grande porque tiene más componentes, va a ocupar más área. Si ocupa más área, el chip va a tener un mayor costo. ¿Se acuerdan cuando veíamos costo? Entonces, nos parece hasta acá que no es tan bueno, digamos, el procesador que hicimos. Pero, a pesar de que tiene algunas cosas malas, hey, hoy sí pueden terminar, digamos, después de rendir, o si almuerzan antes de rendir, pueden decir, che, hemos diseñado un procesador, hemos diseñado completo el camino de datos y la unidad de control de un procesador que ejecuta un subconjunto, son solamente 7 instrucciones, pero real, o sea, es un ISA real, que es RISC-V. O sea, no es poca cosa lo que hicimos, digamos. ¿No? Entonces, hoy ya, y de vuelta, por más que suene trillado y que me pongo la camiseta y demás, eh, los estudiantes de ingeniería, otras ingenierías de la provincia, no ven esto, digamos. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, pero yo después quiero hacer unas páginas web con Angular. ¿Para qué me sirve esto? Está bien, puede que no les sirva esto si quieren hacer páginas web con Angular, pero no es una formación que no tiene ninguna de las otras carreras de la provincia, digamos. Y ustedes hoy en día, hoy terminamos de ver cómo se diseña el camino de datos y el control de un procesador de 32 bits que implementa 7 instrucciones nomás, pero ya saben, y yo ya les fui tirando ideas de cómo hacer para ir ampliándolo. Y ven que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Agarrar el RTL, ver qué componentes necesitan, agregarlos al camino de datos que ya está existente, agregar señales de control si es que hace falta, agregar decodificación si es que hace falta en el camino de control, y ya tienen andando de vuelta el micro. O sea, los pasos a seguir los tienen todos, ¿no? Entonces, como les digo, no es poca cosa que hemos diseñado un camino de datos real,
entre comillas, y la unidad de control. Eso es ya como para que se sientan un poco de una pequeña satisfacción, por decirlo así. Y la otra cosa buena que tiene, a pesar de todo, porque hasta ahí los dispositivos son varias pálidas, es que tiene mucho potencial este camino de datos de ciclo único. Tiene ciertas cuestiones de diseño que le fui dando, le fui contando, algunas más implícitas, otras no, pero se lo puede mejorar y se lo puede mejorar bastante. Pero el cómo lo vamos a mejorar lo vamos a ver en el tema siguiente, que lo empezamos a ver el lunes. ¿Sí? Si alguno quiere hacerse spoiler, ya vimos, digamos, en temas anteriores cómo se hace para mejorar la performance de una tarea que lo que hace es, primero viene por acá, después hace esto, después hace esto, después hace esto y después vuelve a escribir acá. O sea, son pasitos totalmente secuenciales y dependientes uno del otro. ¿Cómo puedo hacer para mejorar algo secuencial? Una tarea secuencial. A ver si alguno está despierto. Ninguno parece. Benjamín dice una MEF. No, Benjamín. Tiene razón Mateo lo que acaba de poner. Con pipelining. Con pipelining mejoramos la productividad de un sistema en el cual las tareas son dependientes de las anteriores. Entonces vamos a partir del lunes a ver cómo hacemos otro procesador, pero con pipelining. ¿Estamos? Pero bueno, ahora hacemos el resumen final de esto. Diseñar un procesador, partimos de LISA, que es la arquitectura de set de instrucciones. Hacemos el RTL abstracto de las instrucciones. Nosotros usamos un subconjunto, pero la técnica es general, se puede ampliar y lo van a hacer ustedes en el práctico y lo pueden hacer en sus casas también. Fuimos haciendo paso a paso el camino de datos con las unidades funcionales que eran necesarias, sin escatimar recursos. Si había que duplicar, se duplica, y siempre definiendo las señales de control que hacían falta. Después diseñamos el control principal. Previo antes hicimos un control local. ¿Para qué hicimos el control local? Para simplificar después el control principal, que quedó más chiquito, más simple. Lo importante es que los dos son combinacionales. Dependen únicamente de sus entradas en ese momento. Entonces los podemos implementar con una lógica de dos niveles, con un PLA. Logramos el objetivo del CPI igual a 1, todas las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo, pero ese ciclo resulta ser muy grande, porque está determinado por la instrucción más larga. Entonces estamos rompiendo los principios de diseño de no perjudicar a los demás por culpa de la más lenta. ¿Estamos? Y tratar de hacer más rápido el caso más común. Que no sabemos cuál es el caso más común, pero no estamos haciendo ninguno rápido, todas van con la más lenta. Digamos. Entonces con eso están las diapositivas de agradecimiento y terminamos el tema 7 justito a tiempo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Espero que se hayan entendido. Vayan a contarle a sus familias, sus novias o a quien quieran, o novio, puede ser también, que hoy aprendieron a diseñar un procesador. Chiquitito, ¿sí? Entonces no den los detalles de que anda mal, todas esas cosas. Pero eso déjenlo para después. Te hacen burla, Rosado, cuando les contás. No importa, vos perseverá y eventualmente vas a triunfar, digamos. Claro, tiene razón Santiago. Les dice que funciona en pico segundo y como nadie sabe que son pico segundo, queda como que sea muy rápido. Está bien. Se reían de los LED que aprendí el año pasado. Hoy ni siquiera vas a aprender LED, todo simulado los LED, pero bueno. Bueno, chicos, yo no tengo más para agregar. Parece que ustedes tampoco. Así que yo diría que cortemos acá y nos vemos el viernes. Misma hora,
mismo canal. ¿Anda todo bien con Classroom, con las invitaciones? ¿Las estoy mandando por mail? ¿Ninguna queja? ¿Todo funciona en orden? Todo de 10, dice Benjamín. Bueno, bueno, mucha suerte en el examen en el práctico de hoy, a mediodía, y nos vemos el viernes. No, no, Mufe, les deseé suerte nada más. No le dije ni que te iba a estar fácil ni difícil. Adiós.